Asambleísta Linda Machuca. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros asambleístas, esta propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Pública llega a la Asamblea Nacional en momentos de evidente preocupación por el tema de la delincuencia en nuestro país. Una delincuencia que además ha sido potenciada a través de muchos otros mecanismos, como los que hemos visto, sobre todo algunos medios de comunicación. Yo creo que no podemos dejar de mencionar eso porque también como representante de los ecuatorianos en el exterior tengo que decirles que ese mensaje también ha llegado con mucha alarma hacia nuestros compatriotas en otros países. Pero esto no nos debe dejar entonces con los brazos cruzados y nosotros como legisladores en este momento tenemos que analizar las posibilidades que están a nuestro alcance. Una de ellas es esta propuesta que hoy les presentamos. Definitivamente existen hoy en día nuevas amenazas en los temas de seguridad y debido a muchos análisis que se han hecho, conocemos que es un rol importante en este momento poder contar con la participación también de las Fuerzas Armadas en situaciones sobre todo como aquellas de delincuencia o el crimen organizado que en muchas ocasiones han dejado graves consecuencias para ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Pero esa participación, lo decimos con claridad en esta propuesta que les presentamos, no debe ser de forma indiscriminada. Tiene que obedecer a una planificación, tiene que obedecer a un proceso de preparación también de los miembros de las fuerzas militares para que formen parte de estos operativos de seguridad y demás. El artículo 158 de la Constitución ecuatoriana efectivamente habla de que las Fuerzas Armadas, como institución protectora de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, debe participar en ese esfuerzo, en esa contribución. Y definitivamente creemos que a través de la justificación de ese artículo establecido en nuestra Constitución podemos proponer esta alternativa que hoy está en nuestras manos, que es la intervención de las Fuerzas Armadas en circunstancias de evidente necesidad, de inminente alteración del orden público y para ello hemos redactado un artículo que contempla varias partes de forma muy clara, ¿no? Lo que se establece es que las Fuerzas Armadas, sin descuidar sus labores de defensa externa, pueden intervenir por disposición del presidente de la República en acciones concretas como ¿cuáles? Como la protección interna, como el control del orden público, como la seguridad ciudadana, las cuales han sido un clamor constante, permanente de nuestros compatriotas aquí y desde luego fuera del país. Pero esa participación se hace, y lo dice claramente el artículo, con la asesoría directa del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Eso está claramente establecido en el artículo, en el cual además se precisa que el presidente de la República dispondrá al ministro de Defensa, quien a su vez tiene que coordinar esta participación de las Fuerzas Armadas mediante un acuerdo ministerial y con los ministerios que estén relacionados con el tema que se está abordando en ese momento. Es muy importante recalcar que se habla de una participación planificada, de algo que no es necesariamente que sale ese momento de la forma en la que fuese, sino que existe previamente un plan para este empleo militar. Hacemos también una precisión en el texto que les proponemos y es que definitivamente en casos de grave conmoción interna existe ya normado en nuestra Constitución, en el artículo 164, las causales para el estado de excepción. Esto es básicamente lo que dice la propuesta, pero yo creo que no podemos dejar de lado algunas consideraciones y desde luego cuando hablamos de delincuencia en nuestro país no podemos dejar de hablar también de otras circunstancias anexas. Por eso yo creo que debemos reflexionar en primer lugar que esta participación de las Fuerzas Armadas en el control de la delincuencia tiene que tener un criterio de proporcionalidad. Estas acciones militares no deben extralimitar proporcionalmente a las amenazas que se presentan. Tenemos ejemplos claros de esto, como por ejemplo cuando hemos visto militares en las calles con grandes armas, M19 y otras, M16, perdón, en buses urbanos en control de
delincuencia común. Digamos, creo que debería ser una medida absolutamente proporcional que genere además adhesiones ciudadanas, porque lo que se trata es de que los ciudadanos, desde luego, se sientan protegidos, pero que no se deslinden de su responsabilidad comunitaria de aportar, de organizarse, de contribuir también en estas formas organizadas, en generar estas adhesiones ciudadanas, como he dicho. Y creo que esta propuesta reformatoria nos lleva también hacia otro debate, y uno de ellos es lo que está ocurriendo con la Policía Nacional, el tema de la profesionalización de la Policía Nacional. ¿Qué está ocurriendo dentro de esta institución? Con los temas de estabilidad, los temas de ascensos de los miembros de la Policía Nacional. Y desde luego no podemos dejar de hablar también de otro tema que es muy importante y que en estos días tiene mayor vigencia con la llamada enmienda o consulta popular, y es el sistema de justicia. Desde luego que tenemos que cuestionar la impunidad, tenemos que cuestionar una reducida eficacia penal. ¿Qué está ocurriendo en la Fiscalía? ¿Qué pasa con los mecanismos jurisdiccionales? Porque no podemos hablar de la delincuencia de forma aislada. Tenemos necesariamente que hacer una estrecha relación entre la delincuencia y las falencias repetidas, cotidianas, dolorosas del sistema de justicia en nuestro país. Muchas gracias.